Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, 20 minutos ya sobre las 8 de la mañana, bienvenidos. Como decíamos, es viernes, día 28, y esta semana hemos hablado mucho de turismo y además, hemos hablado de turismo y de la transferencia de competencias que hacía la ex consejera de turismo, a la que ya es nuestra flamante consejera y además majorera, Jessica de León. Hemos hablado de muchos temas relacionados con esas tasas aeroportuarias y hoy vamos a compartirlo con ella. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Buenos días y gracias por estar aquí, por estar también en casa. Buenos días. Sí. ¿Cómo está siendo el desembarco en la Consejería de Turismo? Bueno, pues desde el vértigo, la responsabilidad, bueno, tomándolo todo con un poco de tranquilidad, aunque bueno, la actualidad manda, ¿no? A veces. Pero bueno, bien, contenta y poco a poco, con tranquilidad, porque yo creo que hay que asumir un poco, aterrizar, escuchar mucho, ver dónde está cada expediente, ver dónde está cada acción. La parte de empleo también es importante y tiene un volumen presupuestario importante. Entonces, bueno, ver un poco dónde está cada cosa, quién es quién en cada departamento, y en eso hemos estado esta semanita y poco. Uh-huh. Bueno, sí, veíamos imágenes de cómo se presentaba ante el personal también de todos esos departamentos. Importante también a la hora de continuar con muchos proyectos o de iniciar algunos nuevos. Bueno, yo siempre les he dicho, cuando he llegado a todas las instituciones, en gobierno, en oposición, siempre tengo una frase, y es que nosotros estamos de paso y el personal queda, con lo cual el que venga a cualquier consejería o de cualquier partido, lo que tiene que procurar es que se quede mejor que cuando tú te fuiste. Entonces esa labor de escucha es importante y es en lo que hemos estado. Yo a todos los departamentos les he dado mi correo desde el momento en que me lo habilitaron, porque a veces cuando en reuniones grandes hay gente que no habla, gente que no le apetece, porque cree que otro le va a sentar mal. Y bueno, para siempre abierta a que ellos trabajen. Al final la forma de ser productivo es cuidar los recursos humanos, eso hay que tenerlo presente en la pública y en la privada, y para mí el personal siempre ha sido fundamental. Bueno, y de ahí, de ese mismo día, ya había un buen titular, que es el cambio o la intención de querer cambiar una ley que lleva 20 años anquilosada. Se hablaba hace 20 años mucho sobre los planes de modernización turística. Ahora empezamos a ver algún brote, en el caso de Antigua. Usted hablaba de modificar esa ley y también del alquiler vacacional. ¿Hacia dónde va a ir esa transformación? Bueno, creo que la consejería tiene que dejar de ser, bueno, pues una María, ¿no? Yo creo, así me la definía Miguel cuando decidimos que nos embarcábamos juntos en este proyecto. Me decía, yo siento que turismo es una María del gobierno, a pesar de que es la locomotora que tira del carro de miles de hogares en Canarias, ¿no? Y considero que su análisis fue sumamente acertado, porque efectivamente tenemos mucha tarea legislativa por hacer, y yo creo que esa agenda reformista es el principal reto que tiene la consejería. No va a ser fácil, porque yo entiendo que los tiempos en política y los tiempos parlamentarios son distintos, pero sí que es verdad que ahí tenemos una ley en turismo que tiene más de 20 años, que no habla de conceptos que hoy en la industria turística no solo son esenciales para la rentabilidad, como es la sostenibilidad, sino que tampoco habla de la competitividad y la calidad en los términos en los que hoy barajamos esos dos términos, ¿no? Uh-huh. Tampoco la ley de incentivos está ya incentivando nada, porque se ha quedado obsoleta, con lo cual también ahí hay que incorporar esos conceptos. Hay que incorporar a los centros comerciales que se han quedado obsoletos porque forman parte del ecosistema turístico, ver de qué forma esa multipropiedad puede entrar dentro del programa de incentivos. Hay que hablar del espacio público turístico, cómo esos ayuntamientos revierten pues todo lo que van a invertir la parte privada en el espacio público a través de licencias. Hay que hablar del decreto de alquiler vacacional y que nadie se asuste, porque no le venimos a quitar la actividad económica a nadie. Somos muy conscientes de que el alquiler vacacional nace como una economía colaborativa social, de una persona que tiene 1 o 2 pisos en propiedad, producto de su trabajo,
y no de que sean ricos, heredados de cuna y todos estos discursos que yo no comparto en absoluto, y que alquilarlos en esa modalidad y ese segmento que a posteriori se reconoció como turístico les genera un sobreingreso con el que muy probablemente pues mantengan a sus hijos estudiando o hagan lo que quieran hacer. Y ahora hay que regularlo porque se está dando un fenómeno que no un problema. A mí no me gusta llamarlo problema porque se va a quedar. Es una actividad turística que se va a quedar. Lo que sí tenemos que hacer es una reflexión. ¿Por qué? Porque se está produciendo un fenómeno que es la residencialización del espacio turístico y la turistificación del espacio residencial. Se está dando... espacios tensionados. Exactamente. Gente sin casa, básicamente, ¿no? Y luego afecta a la demanda en el mercado del alquiler ordinario, pero también hay una parte que es de vivienda que no logra poner vivienda en el mercado para destensionar en la parte residencial. Por tanto, también tenemos que sentar en la mesa para regular este decreto a vivienda. Y luego los ayuntamientos, que, bueno, ayer saltaba una noticia y es que se habían habilitado plazas sociosanitarias en apartamentos y la alcaldesa decía es que el suelo no permite ese uso. Bien, pues ya los alcaldes van teniendo claro cuáles son las calificaciones del suelo y yo creo que ahí estriba el debate que tenemos que tener en Canarias en el alquiler vacacional. Por tanto, toda esta agenda reformista es la que queremos llevar a cabo y espero que también otra que yo creo que va a ser importante para toda Canarias, que es dar un marco normativo legislativo a los ayuntamientos para los campings y acampadas. Y por eso, pues yo creo que ahí tener a Miguel Ángel Rodríguez, un casi majorero de pro, aunque él dice soy gallego majorero, al frente de la Dirección General de Ordenación y Promoción, es una auténtica seguridad para todos, incluyéndome a mí. Desde luego que sí, se lleva un fichajazo del Cabildo Insular y de algún ayuntamiento que también empiezan a echarlo de menos. ¿Cuál fue el detonante? Porque ha sido una de las grandes preguntas. Miguel Ángel Rodríguez, secretario del Cabildo, da un salto a la política. En realidad es un puesto técnico, pero bueno, está enmarcado dentro de una sigla política y dentro de la conformación de un nuevo ejecutivo en Canarias. ¿Qué fue lo que ha hecho a Miguel Ángel apostar por esta nueva línea? Bueno, eso cuando lo invitas a esta casa, que espero que sea pronto, que te lo cuente él. Yo te voy a decir lo que yo viví. Y además no fue nada secreto. Ya en aquellos días mi nombre sonaba en prensa como futura consejera de turismo. Y en el último pleno del Cabildo de Fuerteventura, en el pleno de las actas, Miguel, Lola y yo manteníamos una conversación distendida sobre otro asunto. Y entonces me dijo, oye, ¿eso que suena en prensa es verdad? Yo dije, oye, esto forma parte de las quinielas, no hagas caso y tal. Y me dice, bueno, voy a hacerle caso porque si tú te vas, a mí me gustaría irme contigo. Y te señalo dónde me gustaría irme, que es aquí, a la Dirección General de Ordenación, y te digo para qué, que es para esta agenda reformista. Bueno, algo me habían soplado que iba a ser consejera, tardé menos de 12 horas en hacer esa llamada a la persona que al final da el visto bueno, que es el presidente regional, y nos tomamos un café. Él volvió a Fuerteventura y yo me quedé pensando, yo creo que él no está entendiendo que ya está, que hemos dicho, que el presidente ha dicho que sí. Entonces lo llamé y dijo, ¿pero ha dicho que sí o que no? Digo yo, ¿pero qué duda vamos a tener? Por favor. No podemos tener dudas con un perfil como el de Miguel, sobre todo en beneficio de todos los canarios y de toda la industria. Es un perfil que yo no tengo que presentar ni defender porque es una persona muy cualificada, con una cabeza y un pensamiento que yo creo que conozco muy poca gente con esa preparación, y todo lo que pueda decir de él es palabras de cariño y de felicidad porque haya aceptado el reto y se haya venido a trabajar en turismo, porque estábamos yo en este caso y el equipo, ¿no?, que ofrecíamos, pero yo estoy muy feliz de que haya dado ese paso. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, gran amigo, además, felicidades, lo hemos dicho a lo largo de estas últimas semanas. Yo creo que es, desde luego, una enorme protección, no solamente para la consejera y para todo su equipo, sino yo creo que para toda Canarias. Siempre ponemos el mismo ejemplo en ese archivo que custodiamos de Radio Archipiélago cuando los debates, ¿se acuerdan? En la radio no tenían cámaras y se hacían a las 9 de la noche, algunos de ellos comandados por Santiago Travieso, otros por Ángel Montañez. En aquel momento ya Miguel
Miguel Ángel Rodríguez, ojo, hace 20 años, tenía amplios debates sobre la necesidad del planeamiento, de la ordenación de los territorios, y además es uno de los grandes expertos a nivel nacional. O sea que felicidades, vamos a invitarlo, claro que sí, para hablar de todo eso. Y gran equipo. ¿Quién más forma parte de ese equipo? Bueno, pues en de momento turismo. estamos mirando los perfiles porque hay que adecuar el puesto al perfil o el perfil al puesto, a las competencias, definiendo un poco reglamentariamente qué va a ser cada dirección general y también los equipos con los que cuentan cada dirección para no dar ese paso. Hombre, con Miguel lo tenía claro porque independientemente del equipo, Miguel ya tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer y yo la comparto plenamente. Por tanto, ahora falta la Dirección General de Infraestructuras. Estamos buscando un perfil que se adecue, la Viceconsejería de Turismo, que va a tener una parte importante de responsabilidad en la gestión de los fondos europeos con la adscripción de esas unidades administrativas de fondos que hay que darle celeridad. Yo me he encontrado una consejería con un 12% de ejecución en pleno mes de julio y un 30% del gasto comprometido. Oye, hay que buscar un perfil que conecte en su cabeza un término con el otro, que es la contratación con la agilización. Y eso es lo que estamos haciendo. Se ha hablado mucho, por cierto, Jessica, en los debates al Senado que manteníamos aquí sobre el dinero que sí tiene el Estado a nivel nacional o que sí hay en Europa y la falta de proyectos que se han presentado por parte de, en este caso se hablaba de Fuerteventura, no en turismo, sino en otras muchas áreas para conseguir esos fondos. Imagino que ahora mismo, con el recorte del gasto, que sabemos que tiene un horizonte de 2024, los fondos europeos es el objetivo. Sí, y aparte de los fondos ordinarios que también hay que gastarlos. Yo me he sorprendido muchísimo de ver el histórico de proyectos que tiene la consejería donde, bueno, yo creo que por otras razones que no entran al caso y que ya no merece la pena valorar, Fuerteventura, a pesar de que enviábamos proyectos, no estaba ninguno recogido ahí. Así que bueno, hay que repensar. Una Canarias un poquito más plural, que no sea sectaria. Y yo eso lo tengo muy presente. Fuerteventura tiene muchos proyectos. La Consejería de Turismo propuso muchísimos proyectos. La consejera actual muy probablemente le pasarán esa relación de proyectos y yo espero que podamos sentarnos en breve. Hoy va a ser esa visita institucional y yo me había olvidado que era último viernes de mes y por tanto pleno. Claro. Bueno, y digo, pero no, nos sentaremos con la nueva consejera y la presidenta del Cabildo y yo espero que me hagan llegar esos proyectos de esta isla y de cualquiera, ¿no? Porque no son solamente los fondos extraordinarios, que también están muy bien, pero esos tienen un horizonte temporal, pero hay que trabajar en una Canarias al menos a un horizonte temporal de 5 o 10 años, en el, como siempre digo, corto, medio, largo plazo. Y yo espero que esta isla me haga llegar muchos proyectos y me lo ponga al menos difícil para que podamos cumplir. A veces los proyectos no son solo cemento, yo lo he dicho muchas veces, los proyectos tienen que ser mucho más, pueden ser proyectos turísticos. Aquí hay un proyecto que dejé en un cajón y espero que no lo guarden ahí, o sea, que lo dejé en un cajón porque el proyecto entraba y yo salía de la consejería, no por nada, que es el del sumidero de carbono, que espero que lo podamos poner en práctica ahora que Promotura ha desarrollado una herramienta fundamental que tendremos que darle promoción, que lo que hace es medir la huella de carbono, diseñar un plan de compensación de esa huella de carbono y aparejado a eso, pues localizar proyectos en Canarias para compensar esa huella de carbono, bien a través de organizaciones, entidades sin ánimo de lucro o incluso los propios proyectos que estén desarrollando administraciones públicas. Y aquí ese proyecto de compensar la huella de carbono era regenerar el Pinar de Betancuria, que ahora mismo se está reforestando con 1,2 millones de fondos FEDER, pero además crear un producto turístico vinculado a la historia y el patrimonio de Betancuria y acabar con esa sorpresa que yo creo que el turista no se espera que en Fuerteventura, una Fuerteventura tan árida, exista ese producto o esa espectacularidad del Pinar. Y también pues para residentes, yo creo que el que haya paseado por Viena, por ejemplo, o por las grandes ciudades, han visto que en los jardines o incluso en el Parque de García Sanabria los árboles tienen unos letreritos que son personas que aportan con su patrimonio, con su dinero, el cuidado y adoptan, por así decirlo, un rosal, un árbol que está en peligro de extinción, no, es que está, pues que está plantado, que simboliza una especie exótica de cualquier lugar, y yo creo que eso hay que hacerlo con los operadores del destino Fuerteventura, con los operadores del destino Canarias en su conjunto, que podamos reforestar, regenerar el espacio natural y público.
Bueno, abro un inciso con todo lo que está haciendo el propietario de la Casa de la Naturaleza, premiado en la última gala que usted capitaneaba, la gala de distinguidos del turismo, sí, con ese palmeral en el entorno que, viendo cómo se está deteriorando, también con los temas de sequía, ha tirado o ha invertido en, decía, tirar esa tubería, invertir en 2.000 metros de tubería para que todo su entorno no muera, como está ocurriendo con buena parte del palmeral en Las Peñitas, por ejemplo. Pues eso es lo que decía este proyecto que está en la consejería, que oye, es decisión y yo la respeto si no lo quieren continuar, ¿no? Porque cada consejera, cada gobierno tiene su impronta y es totalmente respetable, pero ese proyecto es muy escalable precisamente para el palmeral de la Madre del Agua, para el palmeral de Betancuria y para otras zonas que tienen ese mismo problema. Uh-huh. Bueno, es verano, consejera, y estamos viendo cómo esta semana hay dos grandes temas. Uno es el aumento de las tasas aeroportuarias o la intención por parte de AENA, e incluso muchísimas personas de Fuerteventura esta semana nos hacían llegar cuánto cuesta un billete desde Madrid al aeropuerto de Fuerteventura, más de 500 euros, y cuánto cuesta un billete desde Madrid al aeropuerto de Lanzarote, eran 300 euros menos. Si a todo esto sumamos todo este contexto del que estamos hablando, que nos enfrentamos no a una crisis económica, pero sí a una fase de contención, y AENA además quiere anunciar el aumento de las tasas aeroportuarias, ¿cómo nos va a afectar al sector turístico? Bueno, pues negativamente sin duda, porque no es el primer tarifazo que va a sufrir el sector, y en este caso las aerolíneas, ¿no? Quiero recordar que en el mes de septiembre se aprobó los derechos de emisión, que eso repercute en todo lo que tiene que ver con el tránsito aéreo desde Europa hasta Canarias. Es verdad que los vuelos domésticos, Península, Canarias y los interinsulares están exceptuados de esos derechos de emisión, que al final es un impuesto al CO2 también, pero que eso repercute negativamente en la conectividad aérea porque estás tasando la conectividad aérea frente a otros destinos que no van a tener esa tasa, como por ejemplo Egipto y Túnez, y que son competidores del destino turístico Islas Canarias. A eso le tenemos que sumar que el 1 de enero del 2024, si nada cambia, si la presidencia de la Unión Europea se convierte en una suerte de precampaña electoral de un presidente en funciones, pues entrará en vigor la tasa al queroseno, que viene a tasar ahora el combustible que tienen las compañías aéreas, que ya ha subido en su factura y que está repercutiendo en esos precios del billete de avión, o sea, está repercutiendo al cliente final. Y ahora este anuncio por parte de AENA totalmente injustificado en una sociedad donde el gobierno de España tiene el 51% y donde ha tenido más de 500 millones de beneficio con respecto al año anterior, y por tanto ha mejorado sus resultados con respecto al 2019. Este 4%, yo creo que Canarias debería quedar exceptuado porque, primero, salvo que el Ministerio nos corrija, aquí a Canarias no hay otra fórmula de llegar que no sea en avión. Repercute negativamente en el residente, repercute negativamente en el cuarto mercado que tiene Islas Canarias, que es el nacional. Además, repercute negativamente con Europa, porque sería el tercer tarifazo para las compañías aéreas y por tanto perderemos competitividad con el resto del territorio, con el resto de destinos con los que competimos. Y luego también porque, yo creo que si tenemos que repensar toda la política de emisiones de CO2 y compensarla, estamos dispuestos a dar el debate en un horizonte razonable y temporal. Lo que no podemos hacer es cada vez que se anuncien este tipo de cuestiones, sea a última hora y corriendo sin margen para la negociación. Yo espero que Canarias y las regiones RUP, como regiones ultraperiféricas reconocidas por Europa, reconocidas por la Constitución y por nuestro Estatuto de Autonomía, queden exentas de esa tasa al queroseno, porque no tenemos otra fórmula para que los canarios podamos movernos y para que nuestra principal industria, que si todo va bien, batiremos récord de facturación a final del año 2023, si no pasa nada excepcional, las previsiones apuntan a que llegaremos a 19.000 millones de facturación, colocándonos, si no como la primera, como la segunda comunidad autónoma con más recaudación en gasto turístico de España, y por tanto estamos tirando del empleo. Ayer salían los datos de la EPA y veíamos cómo el sector servicios tira de ese empleo,
Y por tanto, oye, pues hay que hacer una reflexión y Canarias el gobierno de Canarias en su conjunto tiene que ser rotundo en oponerse a este tarifazo del 4% que tiene que avalar ahora AENA, el Ministerio tras la propuesta de AENA. El hecho de que estemos con un gobierno en funciones no ayuda mucho a los posicionamientos del gobierno de Canarias. Lo veíamos también esta semana con lo que ha ocurrido de nuevo, otra vez, con el asunto del Oliva Beach, con la concesión o la caducidad del expediente. ¿Es una injerencia por parte del Estado? O sea, ¿es una injerencia el hecho de que siga cuestionando la viabilidad de este negocio? Ayer el gobierno decidía personarse en los dos expedientes, tanto en el Tres Islas como en el Oliva Beach. Yo lo primero que hice al ver lo que había saltado en prensa fue preguntar precisamente a Miguel Ángel si éramos los competentes para personarnos en el expediente, porque entendíamos que desde la parte turística quizás pudiésemos hacer algo, pero Miguel recomendaba con criterio que tenía que ser la nueva Dirección General de Costas creada a partir del traspaso de competencias en ese conferencia que tuvo Canarias Estado, y es lo que ayer Pablo Rodríguez, el consejero de Transportes y Costas, pues decidió hacer con el expediente del Oliva Beach, y esta mañana le he remitido que el plazo de alegaciones para el Tres Islas acaba el 1 de agosto y que por tanto sería pertinente seguir la misma fórmula de reclamar esa competencia. Lo que no puede hacer el Estado es estar continuamente persiguiendo a dos hoteles, y lo digo con total sinceridad. Aquí hemos dado la batalla en Fuerteventura, yo como consejera de turismo, y no la voy a abandonar porque ahora haya dado un paso más en la escalera, y evidentemente estoy plenamente convencida de que esa concesión administrativa debe resolverse en Canarias porque las competencias están en Canarias desde el año 2018. Además, esos hoteles tienen que quedarse porque no han incumplido nada, y el hotel Oliva Beach es flagrante lo que están haciendo, porque la concesión administrativa se da al amparo de una modificación legislativa del año 2013, que es la nueva ley de costas. Esa concesión se consiguió en el año 2016 con informes favorables de todo el servicio, en las mismas condiciones en las que se encontraba ahora. No ha cambiado nada desde el año 2017 que se dio la concesión hasta hoy. Y por tanto, abrirle un expediente a un hotel sobre el que has informado previamente tiene un nombre, que yo no se lo voy a poner, pero creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. O tratar de insistir 3 días antes de las elecciones. Bueno, yo me gustaría que todos los socialistas que salieron a aplaudir el archivo y el buen hacer de Ángel Víctor Torres salieran ahora a dar explicaciones. Me gustaría verlos, la verdad. Su compañero José Vicente Calero ayer estuvo aquí en una entrevista muy amplia donde hablamos sobre este asunto, hablamos también con los trabajadores. Desde luego que volver a poner en jaque la incertidumbre de su futuro, bueno, pues ya hay un hartazgo. Ni siquiera habían celebrado la noticia del gobierno de Canarias de que estaba todo resuelto. Había un margen a la desconfianza, y con motivo. Ahora lo estamos viendo. Y bueno, decía que había echado de menos un posicionamiento contundente al día siguiente por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. Imagino que hoy, en esa reunión institucional tras el Pleno, en esa toma de contacto, este tema va a ponerse sobre la mesa. Pues entiendo que sí. Bueno, la toma que hoy te haremos será meramente informal. Me tomaré un café con, si están disponibles después, tanto Marlene como Lola, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también es entendible que el Cabildo esté llegando, también este gobierno está aterrizando, pero sí es verdad que contra esto hay que ser contundente todos los días, porque es atropellar el Estado de Derecho, y lo que está pasando en la Oliva Beach mañana puede pasarle a cualquier persona, ya ni siquiera a un hotel. Es decir, esa fijeza, esa lupa, yo no lo he visto con otros hoteles en dominio, que también existen en el dominio público marítimo terrestre de todo el territorio español, no solamente ya de Fuerteventura. Esto es una insistencia de un señor que se llama Hugo Morán y Ana María Oñoro, que no quieren cesar de esto. Y repito, con el Hotel Tres Islas están caducando una concesión administrativa derivada de una multa previa, pero es que con el Hotel Oliva Beach es flagrante, porque es que la concesión administrativa se da en las mismas condiciones y términos en los que está actualmente el hotel ahora.
Bueno, vamos a ver lo que hace también el Partido Socialista, puesto que 3 días antes de este último proceso electoral, sobre el que quería preguntarle también qué le parecieron esos resultados. Se está hablando muchísimo sobre la derrota, el fracaso, dulce, amarga, sobre las posibles uniones, qué va a hacer el Partido Popular. Si definitivamente el Partido Popular tiene que hacer una reflexión de intentar reunir a todo el centro derecha de una vez por todas, también la izquierda, y no seguir pulverizando y dividiendo como estamos viendo, ¿no? En este momento, partidos nacionalistas que no se suman al Partido Popular, en fin. Pero antes de hablar de esto, sí quería recordar que Jessica de León, además de turismo, que es un tema que capitaliza y bueno, pues va a estar en todos los titulares y en todos los medios durante los próximos 4 años al menos, también tiene el área de empleo, que es un área titánica en una Canarias consejera, donde nos daban el dato de por qué las empresas de Canarias no tienen los discapacitados que la ley obliga. Pues porque solamente obliga a empresas que tienen más de 50 empleados y solamente son el 0,6% de toda la industria de Canarias, incluyendo los hoteles. Esto da una prueba de que Canarias es un mosaico de pequeños autónomos. ¿Cómo superar, a pesar de este dato interanual que es buenísimo? Canarias encabeza esa creación de empleo en este segundo trimestre y además registra la mayor caída del paro. Pero ¿cómo darle la vuelta a este sistema laboral que es muy frágil, es muy débil? Bueno, yo creo que en el sistema laboral hay que hacer 2 reflexiones. Primero, en cuanto a las personas con discapacidad, creo que hay que hacer una pedagogía aún mayor, que son personas con muchas capacidades y a lo mejor tienen capacidades distintas, y eso es lo que hay que fomentar ahora y poner la lupa en la empleabilidad y la cualificación que la tienen, muchos de ellos, para insertarse en el mercado laboral. Pero además tenemos que ofrecer oportunidades distintas también dentro de la administración, igual que estamos hablando de que la sostenibilidad se tiene que incorporar a las empresas, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la eliminación de barreras que muchas veces son psicológicas tienen que calar también en ese empresariado. Yo creo que ahí podemos hacer una labor de sensibilización e inserción laboral potente, además de con los centros especiales de empleo, que recae en la parte privada, también en esa parte pública de hacerlo. De hecho, cuando antes hablábamos del sumidero de carbono, precisamente estaba pensado este sumidero para todos aquellos alumnos que tenían que salir del sistema educativo, porque la LOMLOE obliga a los 21 años, que tienen alguna discapacidad, que han estado en aula en clave, que no han tenido una formación o que no pueden seguir en la formación profesional, pues darles una salida laboral y que sean ellos adquiriendo competencias digitales, adquiriendo los que pueden aprender idiomas, los que pueden ser guías, es decir, pues darles una oportunidad laboral también en el segmento turístico, y eso, bueno, pues tenía una doble vertiente, ¿no? No solamente la parte ambiental y económica, sino también pues esa parte social, que era bonita. El proyecto particularmente a mí me gustaba mucho para escalarlo incluso al resto de Canarias, o sea, que Fuerteventura fuera un sumidero responsable en lo social también. Y yo tiendo la mano por si la quieren hacer, de verdad, me van a encontrar al lado porque creo mucho en ese proyecto. Pero además, esos datos de empleo y esa brecha salarial que sigue existiendo, y yo creo que ahí también tenemos que incidir en la recualificación y profesionalización de los trabajadores para que puedan ir escalando puestos dentro de incluso la industria, el cemento, la construcción, que también está tirando del empleo, porque las empresas están demandando mano de obra especializada que no encuentran soldadores, no encuentran electricistas, no encuentran fontaneros, y por tanto con aún los 172.000 parados que tiene Canarias, tenemos que apostar por esa formación de esos trabajadores para que la industria pueda emplearlos y hacerlos prácticamente ad hoc, porque si esta tasa de desempleo está en los términos en los que está, el Servicio Canario de Empleo está en disposición de hacer planes formativos casi personalizados para las empresas, para que después la inserción laboral sea plena. Y eso yo creo que es el gran reto, además de subir los salarios y cualificar a los trabajadores para que esa subida salarial se produzca. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el empleo, de momento por la puerta grande, con un gran dato. Bueno, es una forma de entrar. Si le parece, hablaremos otro día de política, que creo que tiene hoy una agenda intensísima. Está en casa, Jessica de León hoy está en casa, y obviamente, bueno, pues va también a contar cómo han ido estas últimas semanas. Mucha suerte, Jessica. Muchas gracias. La suerte de Jessica de León va a ser la suerte de Fuerteventura también, así que mucho ánimo.
Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir con la actualidad. Ya ven, muchos titulares que ha dejado hoy Jessica de León en torno al turismo. Ya era hora de que la isla Majorera tuviera un consejero o consejera, como es este caso, en el área más importante y más transversal en la economía de Fuerteventura.